Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, acá un nuevo video acerca de prótesis capilares. Les resultará raro, esta vez estoy hablando en castellano o español en lugar de en inglés, pero bueno, cada tanto hay que tirar un video en el idioma nativo. Hoy no estoy solo, como pueden ver. Hoy me acompaña mi marido, Leandro. Hola, ¿qué tal? La idea de este video es que él cuente un poquito cómo fue su experiencia de convivir de golpe con una persona que está usando una prótesis capilar. Nosotros estamos juntos hace más de 15 años. Cuando él me conoció, yo ya era pelado, no tenía un ápice de pelo. No es que me conoció con pelo, lo fui perdiendo, no, no, no. Él me conoció ya era pelado, Con el producto terminado. con el producto terminado. Y bueno, y casi 15 años después, en julio del año pasado, del 2020, fue que yo empecé a experimentar con la colocación de prótesis capilares. Como siempre cuento, la primera prótesis capilar me la coloqué en un lugar de aquí de Buenos Aires que se ocupa de colocarlas, de hacer el corte. O sea que yo me fui de aquí pelado y volví con pelo. Así que la idea era que Leandro contara un poco cómo fue su experiencia, qué le pareció en un principio, si se acostumbró. Así que bueno, le cedo la palabra Bueno, al gracias. señor. Bueno, ese día eh, fue un cambio grande, es eso. Al principio es como que no tenía una opinión, porque era algo muy distinto en transcurso de horas. Entonces yo creo que eso es lo que pasa, es como que es distinto, es muy distinto. Para mí fue muy distinto. Entonces no sabía decir en ese momento si me gustaba o no me gustaba. Lo veía bien, lo veía súper prolijo, estético y hasta ahí llegaba. Y me parece que es como que me tuve que acostumbrar a la nueva imagen y ahí sí es como que empezás a darte cuenta si te gusta o no. En mi caso me terminó gustando y a partir de que empezó a usar estas prótesis, ya puedo decir cuál me gusta más, cuál me gusta menos. Por ejemplo, ahora la que tenés puesta, así con este look, es el que más me gusta hasta ahora. Pero bueno, en ese primer momento, con esa primera impresión, que yo creo que es fuerte, es como el cambio es importante, entonces es como que no tenés la capacidad en ese momento de decir me gusta o no me gusta, hay que dejarlo asentar. Dios. ¿Estabas hablando? No me di cuenta. Bueno, igual si me ven el hairline, hace 9 días que tengo colocada esta prótesis. Entonces, bueno, puede que ya estén esos días en los cuales uno dice, bueno, me parece que ya es momento de hacer una limpieza. Pero bueno, por ahora se la aguanta. Em, entonces, bueno, como decía Leandro, también para mí fue una adaptación de volver a verme con pelo, volver a verme con un pelo que yo nunca tuve, porque yo pasé de mi adolescencia en el colegio secundario tener el pelo muy largo, como se usaba en los 90, a cortarme el pelo corto y ya tener el pelo muy ralo, poco pelo, débil, finito. Entonces nunca tuve una etapa de tener bastante pelo y poder peinarlo, poder tener volumen, poder, no sé, toquetearlo, moverlo y que quede bien. Yo me acuerdo que el pelo, cuando yo me lo corté, después de tenerlo largo, tenía que ponerle algún producto porque si no quedaba como muy frizz. Era un pelo muy débil, ya se estaba cayendo. Entonces esto es como primera experiencia de mi vida, sí. Cuando era niño tenía pelo, pero los niños de los 80 90 no nos preocupábamos o usábamos mucho gel. El gel que se usaba en los 80 que te dejaba el pelo duro, Bien duro, bien piedra. bien piedra y así como crunchy cuando uno lo tocaba. Y no existían los productos que existen ahora, las ceras, las pomadas, todas esas cosas que hoy en día te dejan el pelo espléndido. ¿Yo puedo decir algo más? Sí, obvio, tenemos un rato todavía. ¿Cuánto Ah, hace? ¿5 minutos? Tenemos unos 5 más. bueno, no, que a mí también, para mí también es una experiencia tocar tu pelo, digamos, esto, ¿no? Jugar ahí con tu pelo, no solo vos, y está bueno también. Pero déjame Te lo ver. desarmé, perdón. Claro. Entonces, sí, también es una cosa de uno y de los demás, de acostumbrarse al nuevo look, a tener pelo. Hay gente que le resulta gracioso, hay gente que le gusta, hay gente que me sigue diciendo te quedabas mejor antes pelado. Pero bueno, es un poco el camino que uno recorre hasta que encuentra
lo que le gusta. O hasta que dice, bueno, capaz que por un tiempo, yo conozco gente que lo usa en la semana, su prótesis, y el fin de semana no la usa. Sobre todo en los casos en los cuales yo entiendo que hay muchos chicos que quieren que la prótesis no se note, que nadie sepa, que sea un secreto. Razón por la cual no se sabe mucho acerca de estas prótesis capilares, porque la mayoría de las que lo usan es porque quieren que se mantenga en secreto. Pero después estamos los que lo usamos como un accesorio y que no nos molesta decir que usamos, o como en mi caso, que 20 años estuve pelado, difícil ocultarlo, ¿no? Porque las redes sociales no mienten. Así que es un poquito la perspectiva que uno tiene de, de cómo uno quiere verse y de si la opinión de los demás importa o no, que es algo que ya toqué en otro video, así que no lo vamos a volver a tocar. Así que, ¿algún otro comentario? Ya hace, bueno, desde julio, ¿no? Julio del 2020, estamos en febrero del 2021, son unos cuantos meses para acostumbrarse. Y para los cambios, ¿no? Como él decía, yo tuve la primera que compré acá y luego empecé a usar las prótesis de Lord Hair. Usé la primera que usé creo que fue la de Polyskin. Luego usé, que se me rompió enseguida, o la rompí enseguida. Luego usé una de lace con poli en los costados. Y esta que estoy usando, que bueno, tengo que hacer prontamente el video de review. Pero porque todavía no me la saqué, no me hice el mantenimiento. Estoy esperando eso para ver, bueno, para hacer un control de calidad más completo. Y esta es la tercera que uso de Lord Hair, que es todo lace. Y con el transcurso de estos meses yo también te vi como más seguro con las prótesis y con lo que te animás a hacer y hacia dónde vas. Por ejemplo, la primera vez no te ibas a animar a ponerte la prótesis e ir a un peluquero a que te haga este corte que te hicieron. Claro. Entonces es como que ya también te vi esa evolución. Claro. Vos más seguro con la prótesis. Claro, también tuvo que ver con el hecho de que cuando empecé a usar las prótesis estábamos todavía en cuarentena, entonces tampoco era, o incluso cuando abrieron las peluquerías uno no quería correr el riesgo por algo que no era innecesario, entonces también era un poco y un poco. El animarse por una cuestión de llegar a la peluquería con una, ustedes saben cómo las prótesis llegan largas, que sin forma, entonces bueno, yo uso una gorra porque no puedo andar por la calle con eso. Pero también es un poco estar con gente alrededor y que me vea así y después hacerme el corte y que me vean así diosa como estoy ahora. Así que bueno, entonces para vos el resultado es positivo, es negativo, es aprobado. Sí. ¿Te gustó así? Me gustas. Ok, bueno, entonces ya saben, para los que temen si sus parejas, novios, novias, esposos, esposas, relaciones de muchas personas, como hoy en día es muy común, les vaya a gustar o no. Bueno, acá tienen un ejemplo de alguien a quien le ha gustado. Todavía no me dejó, todavía sigue conmigo. Y está, puedo dar fe de que está muy contento con esta prótesis en particular. Sí. Dice que es la mejor. Hasta el momento le gusta mucho el corte que tengo hecho. Que después, bueno, como acá en verano quería un corte más corto, quería probar un poquito con un poquito de fade en los costados y atrás. Pero bueno, eso lo reservo para el próximo video, que seguramente será la reseña de esta nueva prótesis de Lord Hair. No me acuerdo qué es el modelo. En el próximo video les digo. Pero ya saben, como siempre, que si quieren una prótesis como esta, que se les dejo el modelo en la descripción del video, o cualquier otra de Lord Hair, pueden usar mi código de descuento ESTI36, ESTI36, y pueden tener $20 de descuento en cualquier prótesis que compren, más el $20 que les ofrece Lord Hair por ser usuarios nuevos del sitio web. Así que bueno, gracias Leandro. Por nada. Por participar. Él tiene mucho pánico escénico, así que él haya accedido a esto es un triunfo. Así que bueno, terminemos este video antes que se arrepiente y salga corriendo. Así que bueno, gracias por mirarnos, por los comentarios, por los likes. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Que tengan un lindo día de pelo, así como el mío y como el de mi marido. Adiós.